Lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre cuando tengamos un ejercicio o estemos en una prueba es siempre, primero, conservar la calma. Lo segundo es leerlo todo con claridad. Y lo tercero, resolver. Y haciendo el paso a paso y siempre teniendo el cuidado de lo que vamos haciendo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es enfocar o tratar de entender a primera vista lo que tenemos. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver es que tenemos un dibujo y esos tipos de dibujos siempre los tenemos que analizar. Lo segundo que vamos a hacer va a ser leer el enunciado. Y en este caso nos dice que un objeto de peso P se sostiene unido a un poste metálico vertical y uniforme, mediante un cordón ligero que pasa por la polea ideal, cuya masa y fricción son despreciables en comparación a las fuerzas aplicadas. Entonces, después nos dice que el cordón se encuentra en un hilo atado al poste y debajo de la parte superior de este tira de manera horizontal de él. Ahí tuve un error de escritura. Bueno, el poste posee LM de altura y un peso ppn y pivotea alrededor de la bisagra de su base. ¿Sí? Que pivotee en una bisagra, esto quiere decir de que nosotros aquí vamos a tratar de con otras fuerzas, que son las fuerzas de reacción. Yo no sé si esto ya se los mencionaron, pero probablemente quizás todavía no, porque estamos adelantando ya materia de aquí a un mes en adelante, como para que ya vayan preparados a esta evaluación. Entonces, claro, luego eso nos dice que un alambre delgado conecta con la parte superior del poste con un clavo y esta se ubica en una pared vertical formando un ángulo de 37 grados con esta última. El alambre se cortará si la fuerza de magnitud es mayor a T2N que actúa sobre él. Para la situación descrita, nos piden cuatro cosas que tenemos que resolver, que son las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones de equilibrio para el poste, el tema del peso máximo y la magnitud de la fuerza de la bisagra que ejerce sobre el poste cuando éste está colgando en el peso máximo cognitivo. Después de leer tremenda Biblia, les voy a preguntar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? TCL. ¿Ya? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces lo primero que nosotros deberíamos hacer es el DCL, pero ¿qué DCL hacemos? ¿Cuántos DCL hacemos? ¿Qué tenemos que analizar? ¿Quién se arriesga? ¿Quién se arriesga? ¿Quién da más? ¿Quién da más? O sea, la cuerda que sostiene el peso tiene que ser igual magnitud, pero de sentido contrario, para que así de tal manera que cuando se sumen, den cero. Exacto. Entonces, claro, lo que nosotros tenemos que hacer, como dijo el compañero, es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer dos tipos de diagrama de cuerpo libre. Nos están pidiendo el diagrama de cuerpo libre para el objeto y para el poste. Entonces, resolviendo la letra A, me fui retroleado, viejo. Bueno, resolviendo la parte de la letra A, nosotros vamos a poner lo que es el cuerpo. En este caso lo vamos a desarrollar a través de este rectángulo. Y al darle a esto, nosotros tenemos dos fuerzas. Tenemos la fuerza que va hacia arriba, que le vamos a poner colorcito. En este caso le vamos a poner un colorcito rojo. Ahí está. Asumo que va a ser el color rojo. Muy bien. Ahí está el color rojo. Y esa fuerza en rojo corresponde a la tensión 1. Entonces vamos a poner aquí T1. ¿Sí? La tensión 1. Me quedó re chafa ese 1. Ahí sí, se ve re guapo. Bueno, y lo segundo que nosotros vamos a poner aquí ya con un color azul, para que sea como contrario, tenemos la fuerza del peso, que viene desde el objeto en este caso. Ahora me quedo un poco recorrido, así que lo vamos a posicionar bien, ahí sí. Y en este caso esto es el peso. Yo esto cuando lo hice, lo definí como P1, claro, estamos con la tensión 1, estamos trabajando con T1 o P1. Entonces, cuando yo escriba esto me va a quedar como la sumatoria de fuerzas en qué, en Y, en X, en K. ¿Qué es lo que tengo que hacer, chiquillos? Siempre cuando yo trabaje con esto, tengo que dibujar en qué sistema de referencia yo lo estoy haciendo. En este caso, el sistema de referencia, déjenme ver, el sistema de referencia con el que yo voy a estar trabajando va a venir dado. Uy, me quedó horrible esa línea.
discúlpenme. El sistema de referencia va a venir dado por el eje X y el eje Y. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el eje X y aquí yo tengo el eje Y. Y este va a ser mi sistema de referencia. Entonces, al tener mi sistema de referencia, yo lo que voy a hacer es colocar la sumatoria de fuerzas, en este caso en Y, que esto es igual a 0. Y esto es como que yo escribiera, en este caso, según mi sistema de referencia, que la tensión 1 va hacia arriba, por lo tanto la voy a definir como positivo, pero mi peso va a ser negativo, porque va en contrario al sistema de referencia que yo tenía previamente dibujado. Entonces, teniendo esto yo lo voy a igualar a 0 y a esto le vamos a llamar la ecuación 1. Entonces, chiquillos, ahora yo lo que tengo que hacer es hacer la parte del equilibrio para el poste. Entonces, cuando yo quiero desarrollar el tema del equilibrio para el poste, lo único que yo voy a hacer va a ser dibujar nuevamente todo lo que acabamos de dibujar. Pero en este caso, yo lo que voy a hacer va a ser, a ver si tengo alguna forma de poste. Ah, no tengo nada de poste. Bueno, vamos a dibujar con este rectángulo. Voy a dibujar ahí. Vamos a dar un poquito más de espacio. Y vamos a dibujar nuestro poste. Entonces, dibujando nuestro poste, yo aquí tengo que tomar en consideración que esto está sobre una bisagra, ¿sí? Sobre un pivote. Entonces, esto es como, no se dibuja así, pero es como para que se entienda lo que estamos haciendo. Entonces, claro, yo teniendo esto, lo que voy a hacer, primero que todo, va a ser cerrar la ventana porque tengo un vecino que prendió la estufa parafina, así que me estoy asfixiando. Denme un segundito. Ya, ahora sí. Luego de tener la pieza pasada la hora parafina, continuamos con esto. Bueno, como les explicaba, lo que yo tengo acá y respecto al dibujo es que tengo una bisagra, tengo algo que le está colgando al poste y tengo también algo que forma un ángulo respecto a un alambre que está saliendo del poste. Entonces yo lo que tengo que hacer en el DCL2 es hacer la posición de las fuerzas que acabamos de ver. Entonces, en este caso nosotros escribimos la tensión 1 con rojo, por lo tanto aquí yo voy a escribir la tensión 1 también con rojo. Porque cuando ustedes trabajen con estas cosas, se van a dar cuenta que muchas veces estamos trabajando como en sistemas ideales. Y lo que es la tensión 1, que atrae el peso 1 de una polea, va a ser igual a la tensión que jala desde, en este caso, el poste. Si se dan cuenta, las posiciones de las tensiones están escritas como de esta manera, como que la tensión va para allá y la otra tensión va para acá. Eso pasa porque la tensión está de esta manera. Pero eso es como para que tengan clarito más o menos cómo se va dibujando aquello. Entonces, yo aquí para continuar con esto, yo lo que hago es ahora hacer el posicionamiento de la tensión 2. Y la tensión 2 yo la voy a poner respecto a algún otro color, aquí un poco más lindo. Pongámosle, ¿qué color le podemos poner? Pongámosle naranjo, ya, pongámosle un naranjo. Y la tensión 2 tiene la gracia de que esta está en la punta del poste. Después les voy a explicar por qué es tan importante saber dónde se posiciona esto. Y tenemos que tomar en consideración que a esto se le genera también un ángulo que está por acá. Bueno, teniendo esto, chicos, ¿qué otras fuerzas me faltan? ¿Quién suspicia? ¿Quién se arriesga? ¿Quién se arriesga en decir, no, falta esta fuerza, no falta esta fuerza? ¿Qué dice? Ya, sí, el torque. Pero ¿qué otra fuerza más falta? Recuerda que no estamos sobre ninguna superficie, por lo tanto no habría que ponerla normal. Pero claro, hay que poner la fuerza peso. ¿Y la fuerza peso desde dónde la ubico? ¿De dónde la coloco? Viéndola con este sistema de referencia. Recuerden, chiquillos, que la fuerza peso siempre va a partir desde el punto de centro del cuerpo. Entonces, en este caso, nosotros dibujamos nuestra fuerza peso con azul y la fuerza peso la vamos a poner acá. Ah, me salió con naranjo. ¿Cierto? Está FAO. Bueno, se me borró todo. Ahí sí.
Entonces recuerden que nosotros estamos trabajando con la fuerza peso, que en este caso la vamos a alargar hasta acá. Y esto lo vamos a posicionar un poquito más acá. Bueno, no se aprecia bien el tema donde quedó, pero la idea es que esto esté centrado, ¿sí? Háganse como esa idea. Y como dice bien, el tema respecto eh, respecto a la bisagra, también tenemos que posicionar nuestras fuerzas. En este caso, vamos a posicionar lo siguiente. Tenemos que posicionar el RX y el RI. En este caso, nosotros vamos a dejar esto de la mejor, de la manera mejor explicada, porque igual es como medio enredado entenderlo al principio. Entonces vamos a ponerle un color verde, ya, un color verde claro. Entonces para yo poner aquí en el tema de la bisagra, yo lo que voy a hacer va a ser posicionar lo siguiente. Esto va acá. Y esto yo le tengo que poner RX, porque estoy trabajando la componente X, y aquí la componente RI. Entonces, cuando yo haga este tema de la sumatoria de fuerza en este caso, yo lo que tengo que desarrollar es lo siguiente. Tengo que hacer la sumatoria de fuerzas respecto al eje X igual a cero, en donde yo solamente sumo todas las posiciones que van hacia la derecha. Entonces, en este caso, yo lo que tengo acá, por ejemplo, partiendo desde arriba hacia abajo, va a ser un T2, ¿sí? Un T2, pero este T2 va a estar en sentido negativo. Un T2 en este caso, como me están dejando trabajar en la parte de acá arriba, me dicen que yo tengo un ángulo de 37 grados, ¿sí? Pero la verdad, chicos y chicas, cuando yo trabajaba con estas cosas, yo siempre me mareaba, nunca entendía el tema de cuándo era el seno, el coseno. Por lo tanto, yo lo que hacía dentro de mi apunte era decir, perfecto, tengo el eje Y y tengo el eje X, y el complemento de esto va a ser 53. Y al tener el complemento, yo cuando trabaje en el eje X solamente voy a trabajar con el coseno, y cuando trabaje con el eje Y solamente trabajo con el seno. Entonces, esto es para que ustedes lo vean de una manera mucho más sencilla. Yo después a ustedes les voy a pasar la pauta de esta prueba, donde se van a dar cuenta que el desarrollo lo ejecutan con el seno de 37. Y en este caso, por fines prácticos, para que ustedes entiendan de mejor manera lo que ocurre, lo vamos a hacer con el coseno de 53, como para que no se pierda la esencia de entender el que se pueden cambiar las cosas, ustedes pueden jugar como quieran con esto. Entonces aquí, chiquillos, ustedes lo que van a poner va a ser un coseno de 53, ¿sí? Ahora la fuerza que está hacia el lado derecho, porque también mi sistema de referencia es el mismo que tengo acá arriba y el que va a trabajar en todos los sentidos, va a ser más mi tensión 1. Y en este caso tenemos más la reacción en X. Y esto va a ser igual a cero. Entonces en este caso también tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Que esto va a ser igual a cero. Y aquí nuevamente yo empiezo a analizar desde arriba hacia abajo lo que tengo que trabajar. Como mi sistema de referencia va en donde mi I va hacia arriba, yo tengo a un alambre que me está jalando hacia abajo. Entonces esto quiere decir de que yo cuando trabaje con esto, vamos a tener nuevamente una fuerza negativa. Entonces vamos a tener una fuerza negativa, en este caso, en el seno de 53. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también que tenemos la fuerza negativa, en este caso, del peso 2, que el peso 2 está acá, que esto viene desde el tema del poste, más nuestra componente en RI, que esto es igual a cero. Entonces, chicos, yo ya teniendo mi ecuación 1, teniendo mi ecuación 2, yo voy a poder empezar a desarrollar de mejor manera esto que estamos fijando. Pero aún me falta algo. Y ese algo que me falta, yo lo tengo que calcular desde la sumatoria de torques, que es algo que quizás están viendo o quizás todavía no van a ver. Pero esto se da desde el tema de las fuerzas externas. Pero yo cómo analizo el tema del torque. Entonces el tema del torque, yo lo que tengo que hacer siempre, o les recomiendo hacer,
es volver a hacer su dibujo. Ahí sí. Vamos a volver a hacer el dibujo. Vamos a ponerle harto espacio para abajo para que me sobre. Entonces, volvamos hacia arriba. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, en este caso, es dibujar mi póster. Y mi póster lo voy a tomar y lo voy a bajar hacia acá. Entonces, cuando yo quiera hacer la sumatoria de torques, chicos, en este caso, yo lo único que voy a hacer va a ser volver a posicionar el tema de las fuerzas respecto al punto inicial, que nosotros vamos a definir como nuestro pivote que está acá abajo. Entonces, chiquillos, yo teniendo esto, voy a volver esto hacia atrás porque no quedó como quería. Ahí sí. Entonces, teniendo esto, ahí sí, ya. Entonces, chicos, teniendo yo lo siguiente, nosotros siempre es recomendable partir desde el punto de las fuerzas de reacción, porque cuando ustedes hagan la sumatoria de torques, ustedes van a estar obviando al tiro de manera directa dos fuerzas. Entonces, lo que ustedes tenían que tener en consideración es que tenemos la fuerza de la tensión que va hacia allá, que esto es la tensión 1. Y también tenemos en color naranjo nuestra tensión 2. Entonces la tensión 2 es lo que nosotros, yo le dije, apunta hacia acá. Entonces resulta que para hacer la sumatoria de torques, nosotros tenemos que calcular siempre la fuerza externa. Pero en este caso, nosotros tenemos que calcular la longitud de lo que estamos trabajando, que por temas de distancia, esto mide nada más ni nada menos que L. Pero no me quedó el color como para diferenciarlo, sino que se mezcla. Bueno, tenemos el largo de nuestra barra L y nosotros cuando desarrollemos nuestra sumatoria de fuerza en torques, chicos, tenemos que empezar a discriminar. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ir discriminando de la siguiente manera. Yo cuando parta desde el punto de origen, que va a ser acá, a mí se me va a formar una altura hasta acá. A esta altura yo le voy a definir I, porque no sé cuánto vale. Entonces, esa altura I va a chocar justo con T1, y si yo sigo avanzando, voy a tener una altura de L que va a chocar justo con T2. Entonces, para yo desarrollar la sumatoria de torques, en este caso, yo lo único, chicos, que tengo que hacer es decir, tengo mi sumatoria de torques es igual a 0, y en este caso voy a tener lo siguiente. Como tenemos la misma dirección, nos vamos a evitar en la ecuación de equilibrio calcular las direcciones. Esto yo sé que suena enredado, pero cuando siguen estudiando esta parte de la materia, se van a dar cuenta de que todo va en el mismo sentido. O sea, todo va en la misma dirección, pero tiene distintos sentidos. Entonces yo, por ejemplo, al T1 le voy a dar que tiene un sentido negativo, pero al T2 yo voy a decir que tiene un sentido positivo. Entonces, por ejemplo, cuando yo escriba T1, yo voy a decir que T1, en sentido negativo, porque es como yo lo quise posicionar, va a tener el largo L de todo el tema del poste, menos Y para yo calcular cuánto vale este tramo que está en color rosado. Entonces, teniendo esto, yo ahora lo que le voy a aplicar va a ser lo siguiente, más T2. En este caso, como yo ya les dije, estamos trabajando con el posicionamiento, como si esto estuviera de manera... ¿Cómo se explica? Esto está de la siguiente manera. Uy, para hacerlo mucho más sencillo, chicos, van a imaginarse que nosotros estamos trabajando de esta manera. ¿Sí? Aquí mi diagrama yo lo estoy trabajando de la siguiente manera. Entonces, como les contaba, tengo mi T2 y en este caso el T2 yo lo voy a trabajar con el coseno.
porque estamos trabajando en el eje X. Entonces va a ser el coseno de 53. Y esto va a estar multiplicado por el largo, en este caso, del poste, que esto va a ser igual a 0. Entonces, chicos, hasta el momento se entiende cómo se van sacando las ecuaciones. Sé que igual es medio enredado, pero es como para que ustedes tengan su primer acercamiento respecto a lo que estamos viendo. Sí, no, no, sí. ¿Qué es L menos I? L menos I va a corresponder al tramo que está acá. ¿Y por qué L? Porque si nosotros empezamos a leer lo que está acá arriba, nos dice que el poste tiene LM, que es el tema de la longitud del poste. Ahora, se entiende, ¿cierto? O sea, ¿por qué no poní simplemente una I? ¿Por qué no una I? Porque tienes que tomar en consideración de que lo que tienes que restarlo a tu largo total. Si tú tienes un largo total y quieres calcular solamente un trozo, a ese trozo tienes que restarle algo. Una pregunta: ¿desde qué punto tomaste las L menos I y el L? El L menos I, claro. Como tú dices, aquí yo le puedo poner solamente I, pero tengo que restarle esto de acá. Si lo quieres ver como de una manera mucho más gráfica, sería mucho mejor poner en este caso L menos X, y eso me va a dar la I de ahí. Porque tú tienes tu largo, tienes que restarle lo que está acá, y al restarle eso que está ahí, te va a dar el largo que tú tienes acá hasta que llega a tu T1. ¿Ahí se entendió? Sí, ahora tiene un poco más de sentido. Sí, Sí, no, de hecho, no te voy a mentir, pero cuando yo al menos di el ramo, me costó mucho entender eso. Sí, chiquillos, no crean que esto es sencillo. Sí, al principio igual es complicado como visualizarlo. De ahí en adelante todo se vuelve mecánico, pero entender de cuál es la distancia, de qué es lo que resto, de por qué posiciono esto, ahí a ustedes les va a dar de mejor manera, siempre practicando, el sentido de este tipo de ejercicios. Bueno, continuando con esto, una ¿Mm? última pregunta. ¿El Mande. punto de apoyo es ese triángulo? Exacto, el pivote. Ah, ya. Sí, es que lo hice como para fines prácticos, para que ustedes lo vean. Así que no se preocupen. Bueno, entonces, recapitulando un poco acá, chicos, nosotros vamos a volver a escribir lo que tenemos. Entonces, si nosotros nos venimos para acá abajo, vamos a decir que tenemos las siguientes ecuaciones. Tenemos la ecuación 1, que a nosotros nos dio T1 menos P1 es igual a 0. Tenemos la ecuación 2, que en este caso va a ser menos T2 por el coseno de 53 más la tensión 1 más la reacción en X, que es igual a 0. Vamos a buscar un poquito más de espacio. Aquí sí. Entonces, en el caso de la ecuación 3, chicos, nosotros tenemos que esto es menos T2 por el seno de 37 menos el peso de 2, que en este caso era el peso de la bisagra, y más la reacción en I. Esto es igual a 0. Y por último tenemos la ecuación 4, que es lo que acabamos de calcular, que es de la sumatoria de torques, que en este caso va a ser L menos X, o menos I, como tenía antes, lo que ustedes quieran poner, más T2 por el coseno de 53 por el largo, que en este caso es L, que esto es igual a 0. Entonces, chicos, teniendo estas ecuaciones, ¿qué es lo que ustedes harían? Les voy a dar un minutito para que lo piensen. ¿Cómo desarrollarían este sistema de ecuaciones?
simplificaría yo al Ajá. tiro ¿Y qué la cuarta simplificarías? ecuación. Ujú. Ah, no, no. Porque el T1 está multiplicando al L y al X. No solo, no, ahí no, disculpa. Sí, dale, arréglate nomás. Juéguensela, chiquillos. A ver, Los no, escucho. lo más simple. Ya. El T1 lo Ujú, igualaría al P1. ¿Cuál sería ujú. el P1 para el otro lado? Ya. Eso es lo principal. Sí. Entonces, tú dices que tengo T1 igual a P1. Eso lo vamos a definir nosotros como nuestra ecuación uno, porque es nuestra ecuación uno. Solamente reasignamos como los valores. Y efectivamente, chiquillos, como dice su compañero, nosotros tenemos que velar por la manera más sencilla de realizar este ejercicio. Lo que tengan ustedes que salga de manera directa, igualenlo. El único consejo que les voy a dar, lo que es de manera directa, se iguala y listo. Entonces, yo por ejemplo, teniendo esto, ¿en dónde lo reemplazo? ¿En 2, en 3, en 4? El Mati dice que en 2. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Se arriesgan? ¿No se arriesgan? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? En donde se encuentre T1, en cualquiera de las ecuaciones que se encuentre T1. Ya, sí, puede ser una opción. Y por lo demás va por ahí. Pero ¿en cuál? Porque tengo tres ecuaciones que tienen un T1. O sea, la verdad tengo dos ecuaciones que tienen un T1, porque la ecuación 3 no tiene T1. Eso solamente tiene T2. En 2, en la Ya, ecuación 2. en la ecuación 2. Pero, ¿qué pasa si yo te dijera que podemos hacer algo un poco más como vistoso, por así decirlo? Tú dirás, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Bueno, como nosotros tenemos que T1 es igual a P1, yo aquí lo único que voy a hacer va a ser tomar la ecuación de acá abajo, que es la ecuación 4, y la ecuación 4 yo la voy a reorganizar. Entonces la ecuación 4, yo esto lo puedo volver a reescribir como T2 por el coseno de 53 por L, ¿sí? Y aquí yo T1, chiquillos, lo puedo despejar. Entonces esto va a ser el coseno de 53 por L dividido, déjenme bajar esto, ¿eh? Ahí sí. Dividido por L menos X. Entonces, ¿qué te cuento? Que yo acabo de despejar T1 y tengo lo de arriba despejado, ¿sí? Pero yo como para continuar este tema de trabajo, y ya teniendo T1 despejado, yo voy a despejar de acá a 2. Aquí, chiquillos, cuando ustedes trabajen, ustedes pueden trabajar con las ecuaciones que quieran, pero al menos como desarrollando el ejercicio, esto era como la manera más óptima de desarrollarlo. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo T2, que es igual al coseno de 53, más T1, más Rx. ¿Y cuál es la gracia de acá? Que yo solamente no tengo el valor de Rx. Entonces voy a decir que Rx es igual a T2 por el coseno de 53 menos T1. Y si yo reemplazo T1, es lo que yo tengo acá al lado, que esto va a ser por el coseno de 53 menos T2 coseno de 53 por L de L menos X. Y aquí, chiquillos, ustedes siempre tienen que jugar con el tema algebraico, en donde yo esto lo paso multiplicando para allá, después lo ajusto y resolviendo esto como de manera simple, a ustedes esto les va a quedar como menos L de T2 del coseno de 53 dividido en L menos X. Entonces, chicos, nosotros acabamos de despejar T1 y tenemos Rx. Pero si tenemos esto, entonces, ¿cómo despejamos la ecuación 3?
fácil, pues chicos. Yo en la ecuación 3, lo único que voy a hacer va a ser decir lo siguiente. Tengo T2 por el seno de 37 menos P2 más RI. Y si ustedes se dan cuenta, yo ya despejé Rx, pero me falta despejar RI. Entonces lo único que yo hago es tomar RI y despejarlo. Como T2 por el seno de 37 más P2. Entonces, chicos, yo acabo de despejar Rx y Ri. Pero como no tengo ningún valor, no es necesario que yo le asigne valores, sino que voy a pasar a la siguiente pregunta, que en este caso nosotros ya hemos despejado todo. Despejamos nuestro T1, despejado nuestra RI, nuestra Rx. Y si nosotros venimos acá, nos dice la pregunta D. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de que la bisagra ejerce sobre el poste cuando está colgado en un peso máximo permitido? Entonces, chiquillos, lo único que ustedes tienen que hacer es decir, si me piden respecto a la palabra magnitud, yo tengo que hacer lo siguiente. Tener mi R y ponerle estos lindos corchetes que ustedes han visto en cálculo, que va a significar en otras palabras a tener a mi Rx cuadrado más mi Ri cuadrado, porque estoy calculando la magnitud en este caso. Y bueno, teniendo esto, chicos, y ya despejando nuestro Rx y nuestro Ri, yo lo único que voy a proceder a hacer va a ser lo siguiente. Va a ser decir Rx es igual a menos L por T2 por el coseno de 53 de L menos X al cuadrado más, en este caso, Ri, que va a ser T2 por el seno de 37 más P2 al cuadrado. Obviamente todo esto dentro de la raíz. Y dependiendo de los valores que ustedes le asignan o los valores que les den en el ejercicio, ustedes van a poder sacar de todo de manera a través de los cálculos. Así que nada, pues chicos, esta es la manera de resolver un ejercicio eh, respecto a torques, respecto a reacciones, respecto a tensiones, de la manera algebraica, mucho más que a través de los cálculos, como para que lo tengan presente.